en el año de 1947, poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se formó la Dirección Federal de Seguridad, o DFS, un organismo policíaco dependiente de la Secretaría de Gobernación, que se encargaba de espiar, amedrentar, detener, torturar y desaparecer a los opositores políticos al régimen del PRI. Esta policía política de la dictadura priista detuvo, torturó, asesinó y o desapareció a más de 5.000 oponentes políticos durante el periodo conocido como Guerra Sucia en México, el cual se dio de manera principal entre 1965 y 1990. En el año 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió formar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CNDH. Esto lo hizo ante los reclamos que recibía de países extranjeros por las graves violaciones a los derechos humanos que cometía contra los movimientos sociales y contra sus opositores revolucionarios, particularmente la desaparición de activistas y campesinos por la DFS y el ejército mexicano. La CNDH, bajo el mando del abogado Jorge Carpizo McGregor, formó el Programa de Presuntos Desaparecidos, o PREDES, organismo con recursos ilimitados para investigar y encontrar a los desaparecidos políticos de la Guerra Sucia. Se suponía que al fin iba a haber justicia en México y los policías, militares y altos funcionarios públicos responsables del delito de desaparición forzada serían investigados, llevados a juicio y sancionados conforme a la ley y los desaparecidos liberados, o al menos presentados ante un juez. Nada de eso sucedió. La CNDH se propuso encontrar a los desaparecidos enviando cartas a cárceles, hospitales, manicomios, oficinas de licencias de manejo, oficinas de pasaportes, etcétera, preguntando si no tenían en sus archivos el registro de alguno de los activistas desaparecidos por el ejército y la DFS. Pero más grave que esta estúpida forma de buscar a los activistas que el mismo gobierno había secuestrado, fue el hecho de que la CNDH de Carpizo McGregor incorporó a policías de la DFS, como ya dijimos, el principal cuerpo represivo encargado de la detención, tortura y desaparición de los jóvenes opositores, para que encontraran a los desaparecidos, cuando estos mismos agentes policíacos eran los responsables directos de la desaparición de cientos de personas. Uno de estos casos es el del comandante Pato, Carlos Fabián Reyes Domínguez, quien como parte de la CNDH lideró de facto al equipo de investigación de PREDES, convirtiendo este organismo en una nueva DFS que más que buscar desaparecidos, buscaba información de los activistas que faltaron por desaparecer. Cuando esta denuncia se presentó, Jorge Carpizo, quien había sido el primer ombudsman de la CNDH, Procurador General de Justicia y también secretario de Gobernación, intentó meter a la cárcel a quien hizo la denuncia. El libro Carpizo y la CNDH, la otra cara de la Guerra Sucia, es la respuesta a ese intento de Jorge Carpizo para eludir la justicia. Narra la batalla que han dado desde la sociedad, los familiares y los sobrevivientes de la Guerra Sucia, por encontrar a los desaparecidos por motivos políticos, y explica cómo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari alimentó dentro de la CNDH un nido policíaco, convirtiendo la búsqueda gubernamental de los desaparecidos en una sangrienta burla contra las madres de los desaparecidos. Haciendo una comparación con los tiempos actuales, Carlos Salinas de Gortari y Jorge Carpizo MC habrían contratado de manera oficial a jefes de Plaza de los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos delincuenciales, para supuestamente buscar a las personas que disolvieron en ácido o enterraron en fosas clandestinas. No te pierdas la presentación del libro Carpizo y la CNDH, la otra cara de la Guerra Sucia, del autor David Cilia Olmos. Miércoles 19 de noviembre, 10 de la mañana, antigua sede del Senado de la República, Jicotencat 9, entre el Metro Allende y Metro Bellas Artes. Presentan Froilán Enciso, Rosario Piedra, Ana María Ibarra, senador por Tamaulipas José Ramón Gómez Leal y Rogelio Ortega. Entrada gratuita. Registra tu participación mediante WhatsApp en el 554-539-2474. Consulta la página Editorial Guasipungo Tierra Roja WordPress. O escríbenos a editorialtierraroja@gmail.com. El registro previo es necesario.